Lo que los antiguos describen como abrir el tercer ojo es precisamente abrir este sentido invisible para ver las cosas en profundidad. Todo ese conocimiento que primero perciben nuestros sentidos, luego nuestra mente puede alcanzar. Hablan de esta infinitud, pero de alguna manera todavía estamos enfocados hacia afuera. Nos da mucho miedo descubrir esa infinitud en nuestro interior. Tengo una experiencia muy destacada de mi práctica con un chico que estaba traumatizado por el tema de la astrología y en realidad nos sentimos como pollos de engorde en la línea de producción. ¡Pum! Naciste en tal fecha, te ponemos una etiqueta. Ah, ok, tal vez no es esa etiqueta, después te volvemos a etiquetar. Eso es lo que tienes que arreglar. Sí, sí. Si la ciencia, con todos los dones que nos da espacio para integrarse también en nuestro interior, como una intuición profunda. Entonces, simplemente las cosas que hacemos son, ¿cómo decirlo?, mucho esfuerzo en vano. Las mismas estrellas en el espacio brillan en el vacío absoluto, en la nada absoluta e infinita. La nada es lo más aterrador para el ego. Tú quieres decir y confirmas y dices que somos infinitos. Ajá. Si quieren sentarse aquí junto a mí en estos sillones mágicos y ser uno de los próximos invitados en Exploradores de la Realidad, escriban al correo inratimail como sharewithchoco@gmail.com y cuenten su historia, compártanla o aquello que quieran que llegue a la gente sobre su transformación, su despertar, su toma de conciencia sobre qué es la realidad o mejor dicho, cuáles son las realidades. Vengan, vamos a platicar. La astrología sin prejuicios. Sí, así es. Nunca antes en nuestro canal se había hablado de astrología, por extraño que parezca, pero hoy vamos a hablar de eso. Y de hecho, tal vez así tenía que ser y este era el momento para llegar justo a este día. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero lado de la astrología, ese que los antiguos conocían y que hoy nosotros, es decir, primero empezamos a encontrar puntos en común con ella, con eso que llevamos dentro como conocimiento interno, como probablemente la verdad sobre todo lo que nos rodea. Hoy tenemos como invitada especial a Eremía Rola, o dicho de otra manera, Mónica Manova. Bienvenida a los investigadores de la realidad. Gracias por la invitación. Me alegra mucho que vayamos a hablar de astrología sin prejuicios y también me alegró mucho la manera en que titulaste nuestro encuentro de hoy. Es muy importante esa habilidad de estar antes del juicio racional. ¿Por qué? Porque entonces lo más probable es que tengamos acceso, que lleguemos a una intuición tan profunda, algo que precede a todo eso. En segundo lugar, en realidad, tenemos contacto, roce con el centro de las cosas. Y geométricamente hablando, precisamente cuando estamos en el centro de la esfera, vemos toda la fortaleza. ¿Cómo ve desde tu punto de vista la astrología todo este panorama sobre todo lo que nos está pasando hoy, en el pasado, en la antigüedad? Mi experiencia y vivencia personal con la astrología ha pasado por muchas metamorfosis. Hace años empecé a estudiar la astrología tropical, que es la más conocida en Occidente, simplemente como un pasatiempo. En un momento explicaremos cuáles son las diferencias, dónde se encuentran y a qué conducen. Y empezando desde ahí, mis intereses se profundizaron. Simplemente tenía mucha sed de descubrir el nuevo mundo. Y al mismo tiempo, como alguien que se graduó en estadística económica y matemáticas, no podía evitar prestar atención a la astronomía, a la astrofísica, a las cosas que apenas empiezan a revelarse ante la comprensión humana y por lo tanto no podía evitar buscar un puente entre lo que ofrecía la astrología occidental, la astrología tropical como conocimiento
y lo que ofrece la astronomía. Por supuesto, ahí llegué a un conflicto muy importante que es bastante conocido entre los científicos y los astrólogos contemporáneos, y es que la astrología tropical occidental no es astronómicamente correcta. Resulta que nacemos en una fecha determinada, vivimos con una etiqueta, como que yo nací el 5 de abril y soy Aries, y yo pues toda mi vida pensé hasta los 28 o 29 años que era Aries. Además me han puesto ciertas cualidades, ¿no? Terca, impulsiva, apasionada. Y es muy interesante cómo a través de esa etiqueta uno al asimilarla empieza a vivir condicionado. Y de alguna manera sigo ese patrón, incluso en momentos en los que me digo, bueno, siento cierta incongruencia. Quizá eso no me describe por completo, quizá hay cosas en mí que estoy redescubriendo y revelando y no son exactamente lo que me dice el signo zodiacal. Y así, en estas investigaciones mías, también me familiaricé con otros algoritmos de cálculo, del propio horóscopo, de la propia carta natal. Y así, estos intereses míos, la curiosidad, me llevaron a la astrología sideral. Lo que dices es muy curioso porque yo de la misma manera hace años crecí con una sola convicción. Yo soy escorpión y por lo tanto tengo muchos secretos. Soy muy callado, pero cuando exploto todo se vuelve agresivo a mi alrededor y así. Y en realidad resulta que muchas de las cosas que están descritas, o podríamos llamarlo así, la astrología tradicional o la más conocida las describe, no son ciertas. ¿Y por qué ocurre esa discrepancia? Ahora, aquí solo haré una aclaración, porque en mi opinión esto es muy importante. Tú dices que no son ciertas, está bien, sí, pero en realidad nosotros sabemos o cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Qué dice Blaise Pascal? La verdad es aquello que es útil, una definición muy interesante. Otras adeptas del gran arte alquímico afirman, cuando dices tu verdad, ahorcas a todas las demás. A mí realmente me gustaría lanzarme, de verdad ir a ese campo y espacio sin prejuicios. O sea, la misma idea de que hay algo verdadero y algo falso otra vez nos mete en ese tipo de juicios binarios, en un determinismo, en un deseo de acomodar las cosas en diferentes cajones y no moverlas. De ahí, lo más interesante de la ciencia moderna es que gran parte de todos esos postulados y axiomas sobre los que construimos cuando construimos todo el mundo visible y perceptible, de repente empiezan a tambalearse, a moverse, a resquebrajarse. Voy a dar un ejemplo muy interesante que tendrá relación con nuestra conversación más adelante. Pues tomemos en cuenta una geometría euclidiana. El axioma y el postulado es que si tenemos una recta que se compone de dos puntos por un tercer punto que no está en la recta, solo puede pasar una nueva recta que sea paralela. ¿Por qué? Porque en la geometría euclidiana dos paralelas nunca se cruzan. Pero ¿qué pasa cuando salimos de lo bidimensional, de lo tridimensional, vamos al infinito y nos preguntamos si existe la posibilidad de que dos paralelas alguna vez se crucen? Y así llegamos a un teorema muy interesante de Lobachevsky, un matemático increíble, y este teorema es fundamental para la posterior teoría de Einstein relacionada con la relatividad. Es decir, que en un espacio no euclidiano, en una geometría no euclidiana, dos paralelas en el infinito pueden converger una hacia la otra, y ahí ya hablamos de la llamada geometría hiperbólica. En términos generales, algo que todos conocemos es una visualización del globo terráqueo, donde todos los paralelos y meridianos muestran cómo en la realidad dos paralelos, que son paralelos, es decir, ahora se llaman paralelos, pero se conectan, sí, se conectan en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Con esa mentalidad, ¿qué es lo impactante? ¿Qué es lo sorprendente? ¿Dónde está aquí el Apocalipsis? Apocalipsis, ¿qué significa? ¿Qué revelación? ¿Qué es la revelación?
La revelación es que si continuamos esta línea matemáticamente, resulta que en un círculo, universo, esfera que se expande infinitamente, ¿quién crees que será el centro? Pues yo diría que nuestra elección ahora, ¿Sí? nuestro enfoque ahora, Reformulándolo, cada punto matemáticamente, cada punto de un universo en expansión infinita puede ser el centro. Y eso es, como decirlo, absolutamente alucinante, es impactante, porque de una idea donde tenemos un círculo y un centro absolutamente fijo, y cada círculo en la geometría euclidiana solo tiene un punto como centro, eso es totalmente una contradicción de todo. resulta innecesario que si el universo realmente, y aquí hablemos en términos de sí, 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 justo como en el hermoso poema de Novalis. Si sueño un sueño y ahí sí hay una flor azul muy hermosa, ¿y qué pasa si despierto y tengo esa flor azul en mi mano? Maravilloso. ¿Y si realmente el universo es algo, una esencia, un ser que como un organismo absolutamente maravilloso se expande y se extiende? Y entonces, de repente resulta que cualquiera puede ser un punto, cualquiera puede ser el centro. De hecho, cada quien lleva la responsabilidad o cada quien toma su propia decisión. Y eso es algo que sacude en muchos niveles, porque la mente limitada, la razón, que está acostumbrada a organizar, a poner todo en cajitas, acostumbrada a trabajar con baja frecuencia o geometría euclidiana, de repente abdica totalmente. ¿Cómo se las arregla esa mente en ese momento? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es la misma que para todo lo demás, pero tal vez ahora sea mi manera personal de afrontarlo, y esto que he probado también puedo recomendarlo. Reposo absoluto, reposo y esperar, esperar a que pase este temblor y después recoger todos los tesoros. Sí, mucho, lo entiendo y está dicho de una manera muy mágica. Lo digo desde el punto de vista de las personas que sucede algún tipo de sacudida, algún tipo de toma de conciencia, o yo me doy cuenta de que tal vez es necesario seguir la ola, sé que flota y es fluida, pero cuando lo entiendo, cómo atrapo esa ola, cómo me oriento correctamente en todo esto. Ahora, por ejemplo, volvamos, si quieres, al antiguo Egipto. Imaginemos el antiguo Egipto, donde no hay electricidad, no hay contaminación lumínica. El sol se pone y de repente estamos en algún lugar cerca, a orillas del Nilo, en el lado este. Por supuesto, porque ahí es donde se construyeron las ciudades, los templos están en el lado oeste, porque ahí viajan las almas. Y la misión del ser humano y también la esencia del hombre Dios era pasar de lo terrenal a lo divino o lo eterno. Desde el este voy hacia el oeste y ahí tú y yo, los dos, junto al Nilo, estamos sentados y de repente, wow, todo el resplandor de la Vía Láctea de Nut, la diosa del cosmos, esa que en su absoluta desnudez negra y tántrica crea el espacio para el surgimiento de todas las estrellas. Y simplemente estamos en un ac muy grande. Es muy interesante que para los antiguos egipcios, ac, el término ac, es la unión entre ba y ka, entre el alma y la esencia mágica de la persona y todo el misterio. Ahí la persona es una sola. Volver de nuevo, reconocer y unir, fusionar en este coniunctio misterioso, en esta unión eterna Subá y Suká. Cuando logra hacerlo, sucede el ac. Y nos sentamos ahí y miramos esas estrellas por un lado sobre nosotros y por el otro a nuestro lado, porque en mis viajes a Egipto he tenido simplemente ese placer increíble de observar los reflejos. La Vía Láctea sobre el Nilo, sobre el mismo río Nilo, no es casualidad que lo llamen el río de la vida. Ahí, observando esas estrellas, empezamos a sentir, no sabemos qué está pasando, pero empezamos a sentir un susurro antiguo, precisamente de luz. Empezamos a sentir la radiación, empezamos a sentir la palabra de las estrellas
o el logos de los astros es la misma luz. Así como nosotros, los humanos, ahora nos comunicamos y verbalizamos las cosas a través de palabras. Así pensamos de las estrellas. Con su luz y ese encanto y esa sensación que experimentamos, esa admiración, despierta ese entusiasmo en la persona para preguntarse de dónde vengo, vengo de ahí. Empezamos a sentir, ¿verdad?, que lo que está arriba de nosotros es la Vía Láctea, el cuerpo estelar e infinito de Nuit, y junto a nosotros está el Nilo, el río de la vida. Y empezamos a darnos cuenta de que como es arriba, es abajo. Y entonces tenemos esa, ¿cómo decirlo? Se despierta la heroína en nosotras, nuestra serpiente, la Kundalini, empieza de alguna manera a encenderse y empezamos a hacernos preguntas. ¿Cuál es mi conexión? Si allá afuera hay esas estrellas, ¿será que también allá hay vida? Y gran parte de la historia de la humanidad estuvo marcada primero por el despertar de esa intuición ancestral. Por cierto, como parte de la historia mágica, esto se atribuye a la era mágica de Isis, es decir, al matriarcado. En ese entonces, cuando lo femenino domina, es decir, la superintuición, que sin embargo aún no ha dominado la razón, lo operativo, lo ordenado, la lógica, y da sus frutos. Después pasamos a la era de Osiris, lo masculino, el patriarcado. Lo dominante. Lo dominante, lo externo. Ahora vamos a ordenar desde el caos, desde lo femenino que da vida. Llegaremos al cosmos, lo vamos a organizar, pero aquí tampoco terminamos. Ahora es importante posicionarnos, saber dónde estamos. Ahora, estamos en un tercer eón mágico, el eón de Horus, de su hijo mágico, de la síntesis entre yin y yang, entre lo masculino y lo femenino, entre la oscuridad y la luz. Y sabiendo dónde estamos en este momento, en el espacio es importante tener en cuenta todo el conocimiento y los frutos, todo lo que fluye en nuestro ADN, y tanto por la línea materna como por la paterna, y tanto de lo sagrado femenino como de lo sagrado masculino, y poder unir e integrar ese conocimiento. ¿Y cómo se integran? Déjame responderte ahora porque nos desviamos mucho con esta pequeña exploración en lo que se debe hacer. Necesitábamos una excusa para que contaras en otro programa sobre tus experiencias. Porque estamos seguras de que tenemos, pero la idea es responder a la pregunta, ¿qué hago yo con esta ola? Esto es lo que debemos hacer nosotras. Simplemente tenemos que tocar ese espacio interior de infinitud que es la nada sagrada, porque las mismas estrellas en el cosmos nacen en el vacío absoluto, en la nada absoluta, en la nada infinita. Para el ego, eso es lo más aterrador. Espera, déjame ver si entendí bien y tú lo vas a confirmar. Monique, tú quieres decir y confirmas y dices que somos infinitos. Muchas gracias por la confirmación. Si desean apoyar todo esto que hacemos en nuestros canales, pueden hacerlo en PayPal, Patreon o convirtiéndose en miembros del canal. Les hacemos una reverencia y les agradecemos que nos den sentido para seguir creando conscientemente, para cambiar, desarrollarnos, mejorar y aprender de cada uno de ustedes. Somos infinitos. Y esto una vez más. Hoy en día la ciencia con sus grandes avances y su innovación lo demuestra. Hablamos de la teoría de cuerdas sobre la creación del universo, hablamos de un universo sin principio ni fin, hablamos de mecánica cuántica, de nanotecnología, de realidades paralelas. Todo ese conocimiento que primero percibimos con nuestros sentidos y luego nuestra mente puede comprender, hablan de ese infinito, pero no hay manera de que lo comprendamos. Todavía estamos enfocados hacia afuera. Nos da mucho miedo descubrir ese infinito hacia adentro. Y aquí es donde va mi consejo. El infinito hacia adentro se descubre en total tranquilidad. Esta es una de las maneras más fáciles, absolutamente no necesitamos nada. Simplemente nos sentamos donde sea que estemos en el campo y simplemente desaparecemos, simplemente nos vaciamos, nos conectamos totalmente
Ese momento de estar sentados y de repente parece que nos hemos anclado y como si nuestro pulso se detuviera, el electrocardiograma simplemente se aplana, ralentizamos la respiración y al mismo tiempo sentimos que estamos conectados con absolutamente todo y con toda la creación. Y así podemos tener la experiencia viva de la infinitud desde dentro. Ese es también el mensaje de la antigua astrognosis, el conocimiento ancestral de todo, de las estrellas y nuestra comunicación con ellas. Precisamente sentirnos expandidos. No vivir en las estructuras matriciales de ceros y unos, porque entre un cero y un uno hay infinitas otras cosas que pueden suceder. Aquí hay otro hecho de las matemáticas. El conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, 4, enteros, positivos hasta el infinito, pero entre 1 y 2 no hay nada. Sí, pero llegamos a los números racionales. Resulta que entre 1 y 2 hay infinitos otros números, enteros, finitos, fracciones decimales. ¿Y qué pasará si vamos a los números imaginarios? De repente resulta que entre 1 y 2, entre dos elementos de un conjunto, hay infinitas otras infinitudes. O sea, la infinitud ni siquiera es lineal, es matricial, tiene profundidad. De la misma manera, cuando miramos las estrellas y de alguna forma parecen, aunque las vemos como en una cúpula, pero parecen como si fueran bidimensionales, como si todas estuvieran en un mismo plano. Pero en realidad tienen mucha profundidad. Es difícil desarrollar la percepción de profundidad. Eso que los antiguos describen como la apertura del tercer ojo es precisamente la apertura de ese sentido invisible. Ver las cosas en profundidad, sí, y en esa profundidad. De hecho, vemos que entre dos elementos cualesquiera en el universo existe un campo infinito de posibilidades. Y esta nueva astrología, para volver a nuestro tema MMM, la astrología sin prejuicios, tiene como objetivo precisamente que experimentemos ese infinito. Muy a menudo hoy en día probablemente tienes la misma experiencia y lo escuchas por todas partes a tu alrededor. La primera pregunta, ya sea en una cita a ciegas o en una reunión, es ¿cuál es tu signo zodiacal? Sí, tú. ¿De qué signo eres tú? ¿De qué signo eres? Puedo decir que tengo esa excelente experiencia, esa práctica con un chico que estaba traumatizado por el tema de la astrología, porque él vino y me dijo, ni siquiera me hables de eso, de esas tonterías, porque su exnovia decidía si iban a tener relaciones o algún tipo de acto amoroso según la astrología. Entonces, cuando los planetas decían que no, ella decía que no, y cuando los planetas decían que sí, ella decía que sí. Él vino y decidía, si me decía una práctica diferente, decidía, él dijo así, un tipo de acto, él algún tipo. Esta es una sombra muy, muy lejana y malinterpretada, que en realidad hace daño, es dañina, está etiquetada, es un etiquetado y en realidad nos sentimos como pollos de engorda en la línea de producción. ¡Pum! Naciste entonces, mi gloria, tú, tal etiqueta, ajá, ok, tal vez no es esa etiqueta, después te volvemos a etiquetar, eso es lo que tienes que arreglar, eso es lo tuyo. Sí, sí, es así. Eso es la gnosis estelar, eso es. Si la astrología, si las personas que se dedican a esta astrognosis, si no están bendecidas, si no han tenido comunión con la luz, con la radiación de las estrellas, puedo decir que solo clic, clic, qué lástima. Ah, clic, 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 qué lástima. Eso es cruel. Clic, clic, qué lástima. ¿Cuál? Según tú, ¿qué porcentaje, verdad? No he visto estudios, pero así es. Por experiencia personal de las personas que tú sabes que se dedican a la astrología, que conocen el cielo estrellado, ¿qué porcentaje de esas personas? Mira, ahora si les pregunto, bien, ¿dónde estamos en este momento? Aparte de las direcciones norte, oeste, este, podría decirte con las dos preguntas estándar. ¿El sol, detrás del sol? Sí. ¿En qué constelación está en este momento? Mi respuesta es quizá menos del 1%. Lo más probable, ¿verdad? Una fuente interesante. Mucha gente podría sentirse ofendida. Sí, todos, sí. ¿Verdad? Porque, bueno. Así es. Vas, por ejemplo, con un astrólogo, te hacen una carta. Lo más probable es que, ¿verdad? En nuestra latitud será tropical. ¿Qué significa tropical? Prometimos a los espectadores que lo explicaríamos. Sí, la astrología tropical toma el equinoccio de primavera como 0 grados. Aries está fijado y de esta manera no toma en cuenta la precesión. ¿Qué significa eso?
que no importa el cambio del polo norte desde el punto de vista de la Tierra, no importa el movimiento de las otras estrellas, la astrología tropical. Siempre cada año, el 21 de marzo o el 20 o 21 de marzo, damos la bienvenida a la primavera, porque ese punto es en realidad la eclíptica de la Tierra en el propio sistema solar, es decir, el punto de intersección, y ese punto queda fijo a partir de ahí, sin tener en cuenta la precesión de la Tierra. Vivimos con exactamente ese tipo de etiquetado y vemos las cosas en una pequeña escala. ¿Qué pasa con la Vía Láctea donde nos encontramos? ¿Qué pasa con el supercúmulo estelar, el supercúmulo de la Niaquea, el hogar de la Vía Láctea? Y esa es una limitación que en cierto momento, cuando se hacían los horóscopos de esa manera, cumplió su función, ya hizo su trabajo. Sí, ahora viene algo nuevo. Sin embargo, hace falta volver a tomar conciencia. Si le damos espacio a la ciencia con todos los dones que ofrece para que sea integrada también hacia adentro, como una intuición profunda, entonces simplemente las cosas que hacemos son, ¿cómo decirlo?, mucho esfuerzo en vano. Sí. Sí, estoy de acuerdo, porque nosotros todavía no hemos aprendido a dejar de dividir la simbiosis. Y a primera vista, cosas que parecen muy lejanas, pero son las dos caras de la misma moneda. Y a menudo la forma, la manera en que estamos acostumbrados a etiquetarlas, a definirlas, cuando al final haces el balance, no tiene ninguna importancia. La cuestión es eso que tú también compartes hoy, eso que viene de adentro. Aprender primero a reconocerlo, a encontrarlo, a definirlo de alguna manera, por más infinito que sea, para que podamos trabajar con eso y luego ver cómo podemos sacarlo, para ver también lo que nos rodea, la otra infinidad, cómo podemos combinarlas y crear literalmente otro mundo. Y eso es algo que todavía no se ha vuelto muy popular, así lo diré, pero me alegra mucho que tú lo digas, porque desde un punto de vista científico vamos hacia allá, pero ahora vamos a conectar la ciencia con el misticismo, con la antigüedad, con aquello sobre lo que nos han estado advirtiendo durante miles de años. NASA. Así es, y de hecho ahora mismo, por ejemplo, la ciencia moderna, si volvemos a la teoría de cuerdas sobre la composición del universo, una de esas implicaciones que esta teoría nos da, además de que es fenomenal en muchas cosas, unifica y explica las 4 fuerzas físicas fundamentales, a saber, la fuerza electromagnética, la interacción fuerte y débil y la gravedad. Y también nos lleva a pensar que la teoría del Big Bang no es el inicio del universo. Tal vez no hay un principio, tal vez no hay un final. ¿Y qué significa la implicación de una teoría así para nuestra alma? De repente resulta que la humanidad, ya sea que haya perdido ahora o que simplemente sea una etapa necesaria para llegar a esa expansión, pero miles de años, décadas, decenas de años, hemos vivido con miedo al Dios más temible, Saturno, Cronos, la finitud, el final, el tiempo, que tienes el reloj de arena. Se detuvo porque no hay tiempo, pero aquí está. Él se detuvo, él se ha detenido, pero así es. Pero ahora él se acaba y tú, en el papel de una deidad, tienes el poder y la elección de volver a empezar. Pero nuestra mentalidad, la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión, tiene un punto de inicio y ahí es donde comienza. Eso es, nos entrenan y nos programan desde nuestro nacimiento, que algo empieza, se hace, es decir, hay un proceso y terminará. Sí, y de esta manera, ¿verdad? La razón absolutamente va a definir toda la sabiduría antigua que lleva el mensaje de vida eterna, de infinitud, de eternidad, como los desvaríos de algunos locos, ¿verdad? Desde el punto de vista actual de la razón cósmica. ¡Qué vida eterna!, ¿verdad? Yo nazco, luego muero, los gusanos me comen y las cosas se acaban. Por supuesto, pero ese es un enfoque reduccionista y este enfoque lamentablemente hoy en día se utiliza de manera consciente o inconsciente. Por gran parte de esto, mis colegas
que se dedican a la astrología, que se dedican a la psicología, en general a todas las ciencias que buscan expandir al ser humano. Al final, al imponerle su sombra en una especie de prisión, diciéndole tú eres así, tú eres asá. Por ejemplo, gran parte de la escuela rusa de astrología es sumamente determinista. Que si hiciste tal cosa antes, que si en tantas vidas hiciste esto, entonces ahora se te va a quemar el techo de la casa. Fin de la historia. Y eso me suena un poco como, espera un momento, no tengo derecho a hacer preguntas. Exacto, dicho en palabras simples, por eso pregunto quién, cuándo, por qué estamos de acuerdo con esto, por qué estamos de acuerdo. En este nuevo enfoque, en su propia astrología dirigida, es un puente entre la ciencia y el espíritu. El antiguo eslogan, el antiguo lema de la Escuela de Misterios que dice: con las herramientas de la ciencia alcanzamos los objetivos de la religión, precisamente la unidad. Pero ¿cómo puede haber unidad cuando externamente hemos desarrollado en exceso la razón y realmente ha llegado al punto de poder penetrar hasta las costuras, hasta el borde, hasta los extremos del universo? ¿Es necesario, como decíamos, que haya un proceso así también hacia adentro? Es solo una mente mágica totalmente entregada. ¿Y a qué me refiero con totalmente? Una mente que es un canal, una intuición que en realidad permite que este conocimiento antiguo sea recordado. Porque precisamente con esta teoría de cuerdas, donde no hay principio ni fin, tenemos una opción en la que todo siempre se ha sabido, y más bien no estamos en una fase de aprender algo nuevo, sino en una fase de recordar. Esto, por cierto, también está en la antigua tradición de los sufíes, el misticismo gnóstico del Islam. Se dice que cuando ellos cantan, ahora discúlpame, mi árabe no es tan bueno, dhikr, esas son las cosas que cantan mientras giran, y eso significa recordar. Sí, recordar. Así que si lo recordamos, si sentimos que hoy lo estamos descubriendo, eso no es importante. Lo importante es que tenemos ese conocimiento, y ese conocimiento, esa gnosis, esa luz, es bueno que nos tranquilicen y creen un espacio en el que podamos darnos cuenta de que la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es extraordinaria, única. Es un privilegio, un deber, una misión, un desafío a través de la propia esencia, a través del mismo punto que es el centro del universo infinito, y todo lo demás puede ser simplemente una herramienta. Así que guiamos esta barca en la que estamos, somos conscientes de si estamos en una lancha motora, en un yate, en un bote de remos, y guiamos nuestra barca en este mar cósmico e infinito de belleza. Y aquí vuelvo a desafiar a cada persona a la que le hemos puesto una etiqueta, o a cualquiera que vaya a poner una etiqueta, incluyéndome a mí misma. Me reconozco también como astróloga. No es casualidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de una comunicación más rápida y optimizada, no siempre soy tan cuidadosa con la palabra. Y digo, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy aquello, pero siempre con algo en la mente, que no quiero poner un punto final, siempre pongo muchos puntos suspensivos. Hoy, desde el punto de vista de la astrología tropical, soy Aries, pero desde el punto de vista de la astrología sideral, con el Ayanamsa, que por ejemplo, según Fagan Bradley, mañana seré Piscis, me gustó mucho cómo Valia formuló mi pregunta. Bueno, ahora podemos elegir diferentes puntos en el universo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si elegimos un punto que está sobre Astera, por ejemplo, en el océano lunar? Sí, si llegamos al punto en que podemos calcularlo, entonces mañana podría pasar otra cosa también. Sin olvidar que todo esto es así, si nos dedicamos a la astrología geocéntrica, es decir, la Tierra, desde el punto de vista de la Tierra es el centro. Pero ¿qué pasa si nos dedicamos a la astrología heliocéntrica, a la heliocéntrica? Y si vemos las cosas desde el punto de vista del Sol o de cualquier otro punto en el universo, resulta que todos somos todo. Por supuesto, hay predisposiciones, hay cosas que pueden ayudarnos a guiar la propia embarcación en el que nos encontramos, en este gran viaje hacia nosotros mismos.
pero usémoslos de una buena manera, de una manera cerrada, no los usemos como una prisión. Eso es una locura, eso es una locura. Y me alegraría mucho si tanto los espectadores como nosotros nos apoyamos en esto de redescubrir los secretos y misterios del universo, con asombro, con fascinación. Con admiración, con emoción. Sí, y estar listas cada día, si llega algo nuevo que nos expanda, adaptarnos y tomar lo que podamos. Esa es la misión de la astrología sin prejuicios, en mi opinión. Quería agradecerte por lanzar este reto a cada uno, sin importar si se encuentra con todo esto por primera vez o de nuevo. Nos compartiste que tienes algo que preparaste para el final de nuestro encuentro de hoy. Me gustaría mucho que lo compartieras ahora, Kai. Porque contigo nos emocionamos mucho con una visión sobre este supercúmulo Laniakea. Laniakea es un supercúmulo de estrellas que resulta ser el hogar de nuestra Vía Láctea. La pequeña galaxia en la que, de verdad, la galaxia en la que estamos, la galaxia, fue descubierta por una astrónoma y científica hawaiana, y en hawaiano, Laniakea significa cielos abiertos. Esto es muy fascinante, por favor explícalo, porque Laniakea representa eso de lo que incluso los antiguos místicos y adeptos hablaban cuando los cielos se abren, cuando ocurre la iluminación dentro de nosotros mismos, cuando nuestra esencia ha moldeado el espacio de tal manera que toda esa antigua intuición simplemente puede atravesarnos con sus rayos y una especie de prisma para que podamos descifrar todos los colores del arco iris. Y lo que había preparado es un pequeño poema de mi maestro y escritor favorito, Antoni Totev, y se llama precisamente Laniakea. Miles de millones de soles, sueños, órbitas no vendidos, una escala impresionante, un colapso cognitivo y catarsis, éxtasis como en una iniciación. ¿Sueños? reverencias. Gracias por lo que creamos hoy y por tu participación, yo también. Hola, muchas gracias por ver otro episodio de Explorando la Realidad. Suscríbanse si quieren ver más de estos en el futuro. Denle pulgar arriba, no nos vamos a enojar. Compártanlo con sus amigos, háganse miembros del canal porque mientras más, mejor. Les agradecemos por caminar juntos hacia un verdadero despertar, el despertar de cada uno de nosotros, de la ilusión que nos rodea. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la constancia, por la paciencia, por la comprensión, por la honestidad, por el cambio. Hasta pronto.